vamos a comenzar el tema de funciones jóvenes. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una función? ¿Es una matemática, ingeniero? Sí, función matemática. ¿Conocen lo que es una función, jóvenes? ¿Alguien sabe? A ver, jóvenes, pueden averiguar en internet, pueden usar sus celulares para buscar la definición. A ver, hagan ese esfuerzo. ¿Qué será una función? Una función es la forma en la que se relacionan dos variables. Es la forma en la que se relacionan dos variables y en la que una de ellas nunca se repite. ¿Ya? ¿Qué es relación? Es cuando tenemos un par de elementos unidos a través de una igualdad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ya más a profundidad la definición de función, en la que, como les decía, la función es un conjunto de pares ordenados donde nunca se repite el primer elemento. ¿Ya? Enseguida les voy a dejar tiempo para que copien, así que primero pongan atención. En este conjunto de pares ordenados que se parece a las coordenadas que vimos en geometría analítica, x, y, tenemos ese conjunto de dos elementos, entre paréntesis se llama un par ordenado. El segundo elemento del par ordenado es la variable dependiente, que es la imagen de la función, y el primer elemento es la variable independiente. ¿Listo? El valor de y, el valor de la variable dependiente, depende de qué valor le asignamos a x. Por ejemplo, en las figuras de la circunferencia, de la parábola o de la recta, nosotros le ponemos un valor a x, reemplazamos un valor a x en la ecuación de la línea recta y obtenemos un valor de y. Esos representan las coordenadas x e y de un punto de la recta. Le damos un valor a x, hallamos su y y hallamos las coordenadas de un punto de esa recta. La ecuación de la línea recta representa a la función lineal. La ecuación de la circunferencia representa igual a una función curva. Y así sucesivamente. Más adelante vamos a ver los distintos tipos de funciones, sus gráficas y sus ecuaciones. ¿Listo, jóvenes? Después la imagen, el elemento dependiente, la segunda componente o variable dependiente de nuestra función es, es para cada x es única. Es decir, para cada x hay solo una y. ¿Qué significa eso? Que el primer elemento x nunca se repite. ¿Ya? Vayan copiando esta diapositiva y en cuanto terminen me avisan. ¿Listo, joven? Continuar. Después, las funciones que nosotros vamos a estudiar son de variable real y, y también de variable real. Entonces se llaman funciones reales de variable real, donde y, el elemento dependiente, la componente dependiente o variable dependiente de la función, depende del valor de x. ¿Y qué representa una función? Como les mencionaba hace un momento, una función no es nada más que una ecuación, donde y es igual a varios números, varios términos, donde va a haber la variable independiente x. Es decir, el valor de y va a estar en función del valor de x. Y va a ser igual a una ecuación donde vamos a tener x. Bueno, la ecuación aquí está por su igualdad. Nosotros acabamos de terminar de estudiar inecuaciones. Ahora vamos a ver ecuaciones que representan a funciones. ¿Listo? Aquí se lee que y pertenece al conjunto de los números reales. Este símbolo significa y. X pertenece también a los números reales. Nosotros vamos a estudiar funciones reales de variable real.
Es decir, Y tiene que existir, tiene que ser un número real, X tiene que existir, tiene que ser un número real. Hemos visto nosotros cuando estudiábamos inecuaciones algunas condiciones para que existan, por ejemplo, cuando existan inecuaciones donde la X estaba en el denominador, o cuando la X estaba dentro de raíz, o cuando la X estaba dentro de un logaritmo. Esas son condiciones para que el resultado sea un número real, para que sea una función real de variable real. ¿Ya? Porque nosotros estamos viendo números reales. En este curso y en la universidad ustedes solo van a estudiar números reales. En la informática, en la electrónica, en las telecomunicaciones, en la física avanzada, se usan números imaginarios, en contaduría no, solo números reales. ¿Ya? Entonces aquí podemos expresar a la función de valores de un dominio que generan su imagen en el codominio o conjunto imagen. Gráficamente se representa así: valores de el dominio que generan su imagen en el conjunto de imagen. Y la función son ese conjunto de pares ordenados. ¿Ya? Ese conjunto de pares ordenados de variable independiente X, variable dependiente Y. Variable independiente X, variable dependiente Y. Como pueden observar, la X nunca se repite en ninguna de estas funciones. Las funciones son las flechitas, ¿ya? Y se lee función de conjunto dominio que genera su imagen en el conjunto imagen, ¿ya? Las notaciones. E es el conjunto dominio. La función f, la imagen, es la imagen que tiene el conjunto dominio en el conjunto llegada, que es el conjunto imagen. Ya, esta representación que les dije. Función de elementos del conjunto dominio que generan su imagen en el conjunto imagen. ¿Listo? Tal como les había explicado. ¿En qué consiste? En que cada elemento X del conjunto dominio genera su imagen en un elemento del conjunto imagen. ¿Ya? Juntos van a generar pares ordenados, X e Y. ¿Listo? Entonces, la variable dependiente de la función, es igual a reemplazar los valores en una ecuación, ¿cierto? Donde reemplazamos los valores de la variable independiente. Recuerden mentalmente la ecuación de la línea recta, y igual a 5x más 2, por ejemplo. Entonces, lo que está al lado derecho de la igualdad, cuando está despejadita y, lo que está al lado derecho de la igualdad es la función. ¿De quién depende cuál es la única variable que hay al lado derecho? X. Por lo tanto, se dice el valor de Y está en función del valor de la variable independiente X. El valor de Y es una función de X. Ya son varias interpretaciones que se le puede dar. Entonces, todo elemento del conjunto dominio E tiene su imagen en un elemento del conjunto imagen Y. La imagen es la función f de x, es decir, Y es la función f de x. ¿Listo? Entonces, este conjunto dominio D es el dominio. Se le llama a veces E. ¿Listo? Al conjunto imagen a veces se le llama conjunto F. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? Si no, vayan terminando de copiar. Les voy a dar tiempito un momento. Lo que me interesa es que pongan atención cuando les estoy explicando. Vayan copiando y si tienen alguna duda me dicen. ¿Listo, jóvenes? Voy a pausar, jóvenes. Continuemos. Entonces, estas funciones, les dije, hallamos el valor de Y al reemplazar el valor de X en la ecuación. Es decir, damos el valor de X y obtenemos el valor de Y. A eso se le llama evaluar las funciones o evaluación de funciones. Ahí el rol que juegan las variables es que en nuestra función, en nuestra ecuación, porque la función es una ecuación, al lado izquierdo está despejadita Y y al lado derecho de la ecuación está X. Está X mezclada con números, ¿no es cierto?
Entonces, es como si la ecuación fuera una máquina, esa es la función, y entran insumos en la máquina, es decir, nosotros colocamos valores de X y luego salen valores de Y o f de X. ¿Por qué? Porque Y está en función de X. ¿Ya? Es como si hiciéramos funcionar la maquinita. Por ejemplo, en un molino nosotros metemos granos de maíz. El molino muele y ¿qué sacará, jóvenes? Si metemos granos de maíz al molino, ¿qué sacamos? Harina ¿Harina de qué? Harina de maíz. De de maíz. maíz. Ya. Si luego metemos trigo en el molino, ¿qué sacaremos? Harina de trigo. Metemos quinoa, ¿qué sacaremos? eh, ¿Qué vamos a sacar si metemos quinoa al molino? Harina de trigo. De trigo. De quinoa, pues. Si metemos quinoa, Harina de quinoa. De quinoa, perdón. si metemos sésamo, harina de sésamo. Y así, dependiendo de qué metemos a la máquina, sale un producto distinto. Pero algo relacionado con esta función. La función es molino. Si metiéramos, por ejemplo, si metiéramos luego harina de trigo a una máquina panificadora, va a salir pan de trigo. Si metemos harina de maíz, va a salir pan de maíz. Y así, el resultado va a depender de lo que estamos metiendo y del tipo de máquina que estamos usando. ¿Ya? Entonces, el rol de las variables, la variable X es como el insumo que entra en la máquina y el rol de la variable Y es ser el resultado de la máquina. Depende el valor de Y del valor que le demos a X para meter a esta máquina. Veamos. La evaluación de funciones entonces significa que nosotros metemos valores de X a la ecuación de la función y por cada valor de X que metemos a la maquinita de la ecuación sacamos un valor de Y y vamos formando pares ordenados. ¿Ya? Entonces copiense eso, terminen de copiar esa ilustración y esa definición o esa descripción de la evaluación de funciones y enseguida hacemos un ejemplo. ¿Ya? Lo que se hace al evaluar las funciones es eso, hallar el valor de y, de la variable dependiente, para un determinado valor de x, que es la variable independiente. Metemos un valor de x y sale un valor de y. Metemos otro valor de x, sale otro valor de y. Y así sucesivamente. ¿Ya? Pongan atención a lo siguiente, jóvenes, porque es importante. Vamos a evaluar funciones. También quisieran conversar con ustedes. Ya ha salido un rol de exámenes de mesas, es decir, para las evaluaciones finales y saber quiénes aprueban la materia, quiénes reprueban la materia, o quiénes tienen que dar esos exámenes de mesa para terminar de aprobar. Les había mencionado que iniciamos el semestre casi un mes después de que oficialmente estaba la designación, pero tardó tanto el proceso de ir a Tarija y volver que nos avisaron y nos confeccionaron los horarios casi con un mes y una semana de demora. Entonces el director de departamento me escribió anteayer indicando que ya estaban los roles de exámenes de mesa, pero que se coordine con los estudiantes para terminar todas esas evaluaciones hasta el 19 de abril. ¿Ya? Porque el segundo periodo de ustedes empieza el 19 de abril. Ya había conversado con ustedes, les dije la posibilidad de conversar con el decano, vicedecano, director, acerca de poder alargar un poco más las clases y avanzar con calma, pero dicen que es complicadísimo, que hay que sacar permisos y autorizaciones de vicerrectorado, pero que sí coordinemos con ustedes las fechas de los exámenes, es decir, para poder ir avanzando un poco más. ¿Ya? Entonces, jóvenes, yo a partir de ahora ya no voy a hacer clases tan detalladas, con tantos ejercicios, ejemplos. Van a ser más clases magistrales para que ustedes puedan tener una idea de lo que se avanza en estos temas
Lo bueno es que en la carrera de ustedes no se basa 100% en matemáticas, es más contabilidad, que es más práctica, concentración al llevar los números, pero sí tienen que estar conscientes de los números, ¿no? No tienen que equivocarse. Para eso les ayudan también las matemáticas, para, para tener concentración, no equivocarse con un signo. Para después de haber hecho un ejercicio de 6 páginas, les falla con 50 centavos, ustedes no pueden poner 50 centavos en su informe o en su examen con una cintita y decir, ahí está. No, jóvenes, tienen que volver a hacer las 6 páginas hasta que les cuadre, ¿no es cierto? La ley de doble partida, todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, ¿no es cierto? Eso es la contabilidad. Entonces, jóvenes, vamos a avanzar así. Vamos a programar los exámenes de mesa para los últimos días. ¿Ya? Vamos a programar los exámenes de mesa para los últimos días. Y les pido esa consideración. Los que crean que les está yendo un poco mal, no se desanimen. Les decía ayer en el examen, tienen que ser perseverantes, tienen que insistir, tienen que ir desarrollando ese valor, ¿no es cierto? Ahora, sus compañeros trabajan, los sábados no pueden asistir algunos, pero los miércoles sí. Entonces, cuando tomemos decisiones importantes, lo vamos a hacer los miércoles, ¿ya? Entonces, nos quedarían unas 2 semanas de clases y para concluir con los exámenes. ¿Listo, jóvenes? A ver, voy a ver el calendario. Sí, tenemos 2 semanas y hasta el 19 dice que tenemos que ir concluyendo, pero podemos tomar los exámenes los últimos días, es decir, del 19 al 23, yo creo, los exámenes. No va a haber problema porque la primera semana muchos docentes no comienzan el avance tan rápido, ¿ya? ¿Qué les parece? De todos modos, esto lo voy a volver a coordinar con ustedes el día miércoles porque faltan sus compañeros, aunque les pedí que vean los videos de lo que avanzamos en clases. ¿Ya? ¿Alguna opinión de ustedes, jóvenes? ¿Qué opinan? Jóvenes, los escucho. Está bien. ¿Qué opinan los demás? Ingeniero, disculpe, ¿Sí? ¿y las notas cuándo vamos a saber, disculpe, para saber? Miren, como vamos a dar los exámenes de mesa a partir del 19, más o menos el 17, 18, porque voy a ir sumando todo, pero de lo anterior ya hasta este lunes los voy a cargar. ¿Listo? Dicen, Sí, que una consulta sí, William. y el recuperatorio del primer examen Vamos a dar al final, el al 17, final nomás. un Ya. recuperatorio de todo como les había prometido. Si aceptan hacer este esfuerzo de pasar las clases y la última semana ya dar las mesas, entonces yo les tomo Ujú. un recuperatorio al final, el sábado 17 o domingo 18, un recuperatorio final para reemplazar y eliminar la peor nota de cualquiera de los exámenes, si es el primero, el tercero o el segundo, ese último les reemplazaría. Pero si sacan en ese recuperatorio una peor nota que cualquiera de los otros, no les pongo, pues no es empeoratorio, solo sería ¿ya? Dale. ¿Alguna Ingeniero, buen día. Rey? Una preguntita. ¿Tenemos programada cuántas evaluaciones más del avance de materia, ingeniero? Unas 2 quería tomar. Vamos a coordinar, pero, ¿listo? Vamos a Ah, coordinar. Tal vez sean evaluaciones rapiditas de 1 o 2 preguntas, pero es importante que estemos en clases. Por ejemplo, a continuación ya vamos a ver algunos ejercicios de esta evaluación de funciones. Tal vez les haga una evaluación de eso, tal vez otra evaluación de combinación de funciones. ¿Ya? No va a ser tan... ingeniero, y el ¿Sí? recuperatorio que dice para el 17, ¿de qué va a ser? ¿De todo? Del último tema. ¿Ya? Solo del Pero, último, sí. para arreglar notas del primero, segundo, o tercero o cuarto, si damos Exacto, 4. exacto, ¿ya? Ah, Lo ya, ingeniero, importante es que gracias. pongan la mayor de las atenciones en todo lo que estamos avanzando. Yo creo que esos recuperatorios, digo que los exámenes los vamos a dar al final de las clases los miércoles, donde están todos presentes, ¿ya? O nos ponemos de acuerdo, pues tal vez algún domingo, o tal vez podemos dar los exámenes de los temas que avancemos entre semana, podemos dar los domingos para no demorar el avance y también para que estén presentes los compañeros que
trabajan y Sí, puedan estudiar sí. los sábados. ¿Qué? Sí, ingeniero, mejor es Sí, porque domingo. tengamos tiempo. Sí, sí, vamos a hacer un esfuerzo todos y si están de acuerdo todos, con gusto les tomo pues un recuperatorio, como les decía, para reponer. Desde el primer día de clase les dije, si ustedes ponen empeño, ponen su predisposición, con gusto yo les voy a dar esa mano del recuperatorio. ¿Ya, jóvenes? Ingeniero, disculpe, tenemos el primer práctico de la geometría analítica, que aún no está revisado. Sí, 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 por eso les digo hasta el lunes los voy a tener todas las notas esas. ¿Ya? Ya, ingeniero, muchas gracias. Ya. Ok. Ya, entonces ahora les digo, jóvenes, pongan atención, vamos a ver la parte práctica de la evaluación de funciones. ¿Listo? Vamos a continuar y vamos a comenten esto a sus compañeros que trabajan y el miércoles vamos a volver a hablar así de este tema unos 10 minutitos. ¿Listo? Entonces, continuemos. Vamos a ver cómo se evalúan las funciones. En teoría, metemos valores de x en la ecuación, que es nuestra maquinita, la función, y salen resultados de y. Y está en función de x, entonces y es igual a la función de x. La función de x es todo lo que está al otro lado de la igualdad. ¿Ya? Entonces, evaluar la función de f de x para un valor x igual a significa calcular f de a. ¿Qué significa? A ver, terminen de copiar esa línea más, creí que ya había terminado de esta página. Metemos en la ecuación, dice y igual 5x más 2. En lugar de x, le ponemos un valor. Por ejemplo, le ponemos a. Entonces, 5 por a más 2. Si a vale 7, 5 por 2, 7, 35 más 2, 37. Y va a valer 37. La función de 7, como dije, la función de 7 va a ser y. ¿Ya? Más claramente se los voy a mostrar en esta diapositiva que viene. ¿Ya han terminado de copiar, jóvenes? Se los voy a mostrar con este ejemplo. Hay que evaluar esta función. La función f de x igual a 2x al cubo. ¿Dónde está y, jóvenes? ¿Dónde está y acá? Y es el número. ¿Qué dije que era y? A ver, les voy a mostrar. ¿Qué es y, jóvenes? F de X. La función de x. Y es igual a la función f de x. En algunas ocasiones vamos a ver y si no hay y vemos f de x, no se asusten. Y es f de x. ¿Ya? Ahora sí. O sea, ingeniero, eso es una igualdad. Y podemos reemplazarla por f de x. Si no vemos y pero vemos f de x, no se asusten. Ustedes van a decir, no hay problema. F de x es lo mismo que y. Listo, no me asusto. F de x es y, porque y es igual a la función f de x. ¿Qué es f de x? Esto de este lado. ¿Ya? Eso de ahí es f de x, es la función de x. Esta expresión está en función de x. ¿Qué significa? Que aquí hay x. Y es igual a una función de x. ¿A qué función de x? A la de acá. ¿Ya? F de x es lo que está al otro lado de la igualdad. Otra forma de escribir hubiera sido directamente y igual a 2x al cubo. Eso es la función f de x. ¿Ya? Entonces, es indistinto que en algunas ocasiones se escriban y o en algunas ocasiones se escriban f de x. Algunas veces, cuando representamos en nuestros ejes coordenados, ponemos x en la horizontal y en la vertical ponemos y. Y no se asusten si en alguna ocasión en lugar de y le ponen f de x. Ya sabemos que y es igual a f de x. ¿Listo? Entonces, es lo mismo, escribir y o escribir f de x. ¿Listo? ¿Se ha entendido, jóvenes? Ahora, tenemos que evaluar esta función para estos valores. ¿Qué significa evaluar? Hallar los valores de y para estos valores de x. Comencemos con el inciso A. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en evaluar? Vamos a reemplazar los valores de x en esta función. ¿Ya?
Y al evaluar los valores de x en esta función, lo que estamos hallando a fin de cuentas es o son los valores de y. Veamos para el primer inciso. Decimos x tenemos que reemplazar en la función f de x. ¿Ya? ¿Cómo se evalúa? Decimos, reemplazamos los valores de x, la variable independiente, Duque, salí. y hallamos los valores de y, es decir, hallamos los valores de la función f de x. ¿Listo? En esta ecuación, que podemos reemplazarla como y igual a 2x al cubo, lo que hacemos es reemplazar en todo lugar donde veamos x, le reemplazamos el valor que nos dice que reemplacemos. Veamos para el inciso A. X igual a 2. Entonces reemplazamos en la función. ¿Ya? Donde veamos x. F de 2 es igual a 2 por, en lugar de x, reemplazamos el valor de 2 al cubo. Entonces, f de 2 es igual a 16. Ahí nosotros armamos un par ordenado. Hallamos un par ordenado que diría un par ordenado. ¿Cuánto vale x para esta función, para este par ordenado? Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? 16. 16. ¿Por qué? Porque f de 2, la y de 2 vale 16. ¿Entienden? F de x es y. Y cuando x vale 2 es 16. ¿Ya? Voy a aumentar un poquito el tamaño. A ver ahí. Ya. ¿Entendido? A ver, ahora evaluemos la función para x igual a menos 3. Entonces lo que hacemos ahí es decir, cuando x es igual a menos 3, entonces f de menos 3 es igual a la misma ecuación, jóvenes. 2 por, en lugar de x le ponemos menos 3 al cubo. Ahora, menos 3 al cubo mantiene su signo. Menos 3 por menos 3 sale más 9. Más 9 por menos 3 sale menos 27. Menos 27 por 2 sale menos 54. ¿Ya? Entonces hemos evaluado. Este es y y este es x. Entonces nosotros escribiríamos el par ordenado. El par ordenado que acabamos de encontrar es, ¿cuánto en x, jóvenes? Menos 3. Y su y del menos 3 es Menos 54. menos 54. Y listo. Cuando x vale menos 3, y vale menos 54. ¿Ya? Ahora, quiero que se imaginen a la función de esta forma. Esta es la máquina. ¿Ya? Nosotros a esta máquina le colocamos valores de x. ¿Qué significa? Ahí el rol de x es como una cajita mágica. Es una cajita mágica donde nosotros le vamos a colocar los valores. Ahí vamos a reemplazar x y aquí vamos a reemplazar x. Aquí vamos a reemplazar el valor de x. ¿Ya? Metemos, es como nuestro molino, nuestra moledora. A una moledora le metemos carne, que sale carne molida. A la moledora le metemos granos de maíz, que sale harina de maíz. Así sucesivamente. ¿Ya? Lo que está en este lado donde dice f de x va a ser la y. Y cuando x vale ese valor es ese. ¿Listo? Y luego les voy a mostrar un video para ubicarnos un poco más en esto, cómo funcionan las funciones, cómo operan las funciones. Ahora nos falta evaluar para x igual a menos 1. Cuando x es igual a menos 1, reemplazamos. Aquí yo tengo que corregir. Menos 1 dice. Entonces, donde dice x, ponemos menos 1 en esta. Es como si nosotros agarráramos esta función y borráramos x. La copiamos, pero sin x. Ahí en lugar de x colocamos este valor, el de menos 1. En esta parte, copiamos la misma, solo que sin x. En lugar de x le ponemos menos 1. Entonces, ahora,
Menos 1 al cubo es menos 1 por menos 1, da más 1. Por el tercer menos 1 es menos 1. Menos 1 por 2, el resultado sale menos 2. ¿Ya? Entonces, el par ordenado que hemos encontrado es cuando x es menos 1, y es ¿cuántos, jóvenes? ¿Cuánto será y? Cuando x es menos 2. ¿Ya? Entonces, estos de acá son los valores de y. Esos de ahí del cuadrito, estos son los y. ¿Ya? Y, cuando x vale 2, y vale 16. Cuando x es menos 3, y vale menos 54. Cuando x es menos 1, y vale menos 2. ¿Ya? Entonces, eso es evaluar la función. Hacemos así por partes. Perdón. Y ahora sí, continuamos. Entonces, cuando hemos evaluado la función, obtenemos pares ordenados que los podemos representar mediante una tabla. Miren, cuando x vale 2, y vale 16. Cuando x es menos 3, y vale menos 54. Cuando x es menos 1, y vale menos 2. Hemos hallado una tabla. Entonces, fíjense, nosotros estamos construyendo una tabla. ¿Y qué es esta tabla? Son pares ordenados, son coordenadas que ya hemos aprendido cómo representar en nuestro sistema de ejes cartesianos, ¿verdad? Entonces hemos obtenido estos pares ordenados. 2,16, es decir, x vale 2, y vale 16. Este otro, menos 3 menos 54. Cuando x vale menos 3, y vale menos 54. Menos 1 menos 2. Cuando x vale menos 1, y vale menos 2. ¿Ya? Enseguida yo les voy a hacer un ejemplo acá en la pantalla para que vean cómo se evalúa una función paso por paso. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver los tipos de las propiedades de las funciones. Es la básica, la fundamental, la única propiedad para que sea función es que la primera variable nunca se repita. ¿Ya? La principal propiedad de las funciones es que la imagen de x por la función f es única. ¿Eso qué significa? La primera variable nunca se repite. ¿Listo? Ese es el resultado de la definición de función. La primera variable nunca se repite. Si dos pares ordenados tienen el mismo valor de x, también tienen el mismo valor de y. Lo que les decía, por ahí me confundí y copié dos veces el mismo par ordenado. Entonces, eso debe ser. Si es una función y tiene dos pares ordenados con x, esos dos y también tienen que ser el mismo. ¿Ya? Perdón, vayan copiando y enseguida vemos las tres formas de representar una función. Existen tres formas y las hemos visto en el video que acabamos de observar. ¿Ya? La representación, como les decía, hay tres formas de representar una función y han visto también en lo que he explicado y en lo que se ha mostrado. ¿Cuáles creen que son las formas de representar una función, jóvenes? Gráficamente en el eje de las coordenadas, ¿no? Con el sistema de ejes coordenados. Ya está bien. Luego, ¿qué otra forma? ¿De qué otra forma se representa? Ecuación. Ya, ¿También? en ecuación. ¿Qué más, jóvenes? ¿De qué otra forma? A ver, veamos. ¿Listo? ¿Inecuación también? Podría ser una inecuación. Entonces, la primera es la forma analítica. Mediante una ecuación, una inecuación o una fórmula, esa es la forma analítica de representar a una función. Dice y es igual a x al cuadrado. Ahí está, una función. Variable dependiente y porque depende del valor de x, de la función aquí, donde está x. ¿Listo? Podría ser una inecuación también. Es una representación analítica, es decir, mediante números, no mediante gráficos. ¿Ya? Después está la representación mediante tablas, porque dice que una función es un conjunto de pares ordenados. Entonces,
se puede representar mediante tabla a la función. X es el valor independiente de la función. Y es igual a f de x, es decir, y es igual al resultado de ponerle aquí el valor de x. Aquí está el resultado. Entonces, es la variable dependiente, el valor de y. ¿Ya? En esta tabla, aquí están los valores de x, aquí están los valores de y. ¿Y qué es? Es igual a la función de x. Aquí reemplazamos el valor de x en cada momento y hallamos el valor. ¿Ya? Finalmente está la representación gráfica que, como decía su compañera, es en los ejes coordenados. Esta función y igual a x al cuadrado tiene esta forma. Y igual a x al cuadrado. Miren, para el valor de x menos 3, y vale 9. Para x igual a menos 2, y vale 4. Para x igual a menos 1, y vale 1. Estos valores. Para x igual a 0, y igual a 0. Para x igual a 1, y igual a 1. Para x igual a 2, y vale 4. Para x igual a 3, y vale 9. Entonces ahí están las tres formas de representar una función. Adicionalmente se puede representar mediante diagramas de Venn, que es algo similar a tener pares ordenados y parten de una función y llegan a, parten de un conjunto dominio y llegan al conjunto imagen. Pero estas son las tres más utilizadas para las matemáticas que vamos a utilizar en este curso. ¿Listo? Terminen de copiar y ahorita vemos ejercicios y un ejemplo más que les voy a resolver yo acerca de evaluación de funciones. Pero terminen de copiar, ¿ya? Entonces vamos a continuar, ¿ya, jóvenes? Entonces vamos a hacer ejercicios de representación de funciones. ¿Listo? Vamos a analizar cada función que vamos a ver en este ejemplo, realizando los siguientes pasos. Vamos a graficar la función, pero para graficarla primero vamos a evaluarla para unos 5 o 6 valores y vamos a construir la tabla. Vamos a hacer eso para unos 5 valores, unos 2 valores al lado izquierdo del 0, el 0 y 2 valores al lado derecho del 0. ¿Ya? También primero hubiéramos definido cuál es el dominio y la imagen, pero eso se los voy a mostrar luego, porque ahí están las restricciones para que exista la función o no. Pero hasta lo que hemos visto en este momento podemos ir graficándolas. ¿Listo? Estas funciones las vamos a graficar. Hace un momento, por ejemplo, vimos de x al cuadrado, la evaluación de la función. Ahora veríamos de algunas de estas. ¿De cuál quisieran que haga yo el ejercicio, jóvenes? ¿De la raíz o también de e a la x? ¿De a la x o de la raíz? ¿Cuál escogen? La raíz. La raíz. Ya. Entonces, con la raíz hagamos. Voy a escribir acá. No con rojo, sino con azul. Y aquí escribo. Evaluar. De la función f de x igual a raíz. Voy a ponerle b chica, ¿ya? Porque no tengo esa opción. Y un paréntesis. Eso imaginen que representa la raíz. Aquí en Zoom no tengo esos símbolos. Igual a raíz de 3x menos 1. ¿Ya? No, mejor lo voy a escribir en el PowerPoint para que sean los símbolos correctos. Ya, me voy a salir. Salgo. Ahí está. Vuelvo a compartir esa. Y ya está. Ingeniero, ¿esta va a ser tarea para nosotros? Quiero que vean un poco, luego vamos a ver, ¿ya? Quiero que vean cómo se evalúa una función. Me voy a copiar la función que vamos a evaluar. Ya está.
congela, ya, ahora sí. Ya está. La otra cosa que se tiene que hacer primero, jóvenes, es hallar el dominio o imagen, pero eso se los voy a mostrar más adelante. Ahorita estamos comenzando con la representación gráfica, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar esta función. Evaluar esa función se hace de la siguiente manera. Vamos a reemplazar valores de x igual a un número determinado en f de x, ¿ya? De la siguiente manera. Por ejemplo, tres números les dije. Dos números a la izquierda del 0 y el número 0. Voy a copiar esta imagen. Acá. Ahí voy a copiar. Esta lineecita la quisiera borrar. A ver. Algo así. Más o menos, ya, borré algo. Ya, entonces vamos a evaluar. Vamos a decir, reemplazamos valores de x, a ver, por ejemplo, menos 2 y un menos 1. X igual a... un momento. Aquí está. De x igual a menos 1 o menos 2. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente y nos copiamos nuestra función. Nos copiamos nuestra función. Se copian la función, pero dejando espacio. En lugar de x, lo que van a hacer ustedes es copiar un paréntesis vacío. ¿Ya? Copian un paréntesis vacío. Después, para la siguiente, van a decir, vamos a reemplazar luego x igual a un menos 1 y dejan la función, se la copian esta fórmula vacía. Es como si agarraran la moledora de harina, la limpian, lo limpian del molino. Ahí está vacío. ¿Listo para qué? Para que ustedes coloquen estos valores. Ahorita vamos a colocar este valor de x igual a menos 2. Después vamos a colocar el valor de x igual a menos 1. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que armemos nosotros nuestra tablita. Miren. Aquí arbitrariamente nosotros vamos a tener estos valores. Nosotros vamos a tener los valores de x y vamos a luego tener los valores de y. Voy a aclarar esto. Y miren. Bien. Entonces, vamos a reemplazar, dice, para nosotros nos damos los valores de x, porque son independientes. Entonces, para valor de x igual a menos 2, pongo aquí el valor que está aquí escrito, lo coloco igual a menos 2. Aquí lo coloco. Entonces, 3 por menos 2, ¿cuánto da, jóvenes? Menos 6. A ver, entonces, vamos a poner... Vamos a tener y, porque f de x menos 2 va a ser y. Y va a ser igual a la raíz. Ahí está la raíz de 3 por menos 2 es menos 6 menos 1. Menos 6 menos 1. ¿Cuánto será eso? Y igual a... Menos 5. Menos 7. Igual a raíz de menos 7. ¿Cuánto es raíz de menos 7, jóvenes?
Creo que no hay raíz de números negativos, ingeniero. No hay, pues. Para este valor no va a haber. Lo mismo, reemplazamos aquí menos 1. 3 por menos 1. Vamos a tener algo así. Ya vamos a... Entonces, miren, acá vamos a tener y igual a raíz de esto. Esto de adentro lo voy a resolver y va a quedar así. 3 por menos 1, menos 3. La idea va a depositarlo, dice el lunes, porque Cuarto, partió para el otro. De la EVA, dice. 4, sería 2 elevado a la menos 2. Ya, entonces sería y. Aquí sería y igual a raíz de menos 4. Eso tampoco existe. Ya, tampoco existe. Perdón, igual a raíz de menos 4. ¿Se pondría 0, ingeniero? No, van a ver lo que vamos a hacer. Van a ver lo que vamos a hacer. Entonces, para x igual a menos 2 no existe. Para x igual a menos 1 no existe. Ya, no existe y. Por lo tanto, no podemos usar esos valores. ¿Ya? X menos 1 tampoco lo podemos utilizar. Veamos con los siguientes. Nos copiamos, ahora vamos a reemplazar. ¿Cuál vamos a reemplazar? El numerito que está abajo. Positivo nomás entonces, ingeniero. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora vamos a reemplazar con x igual a 0. Y nos copiamos nuestra función. Nos la copiamos la función, la colocamos acá y vamos a ver. Entonces ahora reemplazamos con 0. Reemplazamos con 0. 3 por 0, 0. No. 0. ¿Ya? Ahora el resultado va a ser, aquí el resultado va a ser Raíz cuadrada de menos 1. y igual a raíz cuadrada de menos 1, ¿no es cierto? Ya. Ahí está. Entonces, para x igual a 0 tampoco dio. No existe tampoco para x igual a 0. A ver, veamos con x igual a menos 1, digo x igual a 1. Entonces reemplazamos. Ahora vamos a reemplazar x igual a 1. Y nos copiamos nuestra ecuación, ¿cierto? Nos copiamos la ecuación, pero la limpiamos. Aquí decimos que la vamos a limpiar la ecuación. Es decir, la copiamos, pero sin x. En lugar de x, le copiamos un paréntesis vacío. Un paréntesis vacío. Dentro de ese paréntesis, nosotros reemplazamos los valores de x. 1. Y aquí 1. Con rojo. ¿Ya? Entonces eso nos dice que y va a ser raíz de ¿cuánto, jóvenes? 3 por 1, 3. 3 menos 1, 3 raíz de 2. 1. Ah, ya. 2 sería. Raíz cuadrada de 2. Esto, por ejemplo, no existe. No existe.
Esto no existe. Este no existe. Este no existe. Este sí existe. Vamos a reemplazar ahora con x igual a 2. X igual a 2. Ahí está. Nos copiamos nuestra ecuación. Nos copiamos a nuestra ecuación. Y en lugar de x colocamos el 2. Estamos evaluando ahorita, ¿ya? En lugar de x colocamos 2. Aquí no puedo poner 3, 2. Tengo que poner paréntesis, si no, sería 32. Ahí está. En lugar de x pongo paréntesis y dentro del paréntesis pongo 2. Entonces, ¿qué rol cumple la variable independiente x? Funciona como una cajita mágica. ¿Cómo representamos la cajita mágica? Como un paréntesis. Cada vez que veamos x le ponemos un paréntesis y ahí es donde vamos a ir colocando el valor que estamos evaluando. ¿Ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Y igual a ¿cuánto? 5. 3 por 2, 6. Menos 1, 5, ¿verdad? 5. Y así sucesivamente. Entonces, vamos representando. Voy a ir representando estos puntitos con color rojo. ¿No? Voy a ir representando los puntitos. ¿Dónde está? Cuando x vale menos 2, no existe. Cuando x vale menos 1, no existe. Cuando x vale 0, no existe. Solo desde 1. Cuando x vale 1, y vale raíz de 2. Raíz de 2, yo voy a calcular ahorita aproximadamente es, raíz de 2 es 1,41. ¿Ya? Entonces, jóvenes, aquí está mi puntito, lo voy a hacer de color rojo. Más chiquito. Cuando x vale 1, y vale 1,42. ¿Ya? Cuando x vale 2, y vale raíz de 5. Raíz de 5 es 2,23. Cuando x2 vale, y vale 2,23. Ya, pero hay muy pocos valores porque estos primeros no dieron resultado. Jóvenes, miren, estos 3 no dieron resultado, no hay que usarlos. Entonces, para graficar no podemos graficar con solo 2 numeritos. Entonces, tenemos que darnos otros números. Continuemos. Ahora veamos con x igual a 3. Si nosotros hubiéramos hecho las inecuaciones, la condición para que existan estos números tiene que ser que el número de adentro sea no negativo, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver a continuación. Ahorita solo estamos evaluando. Ahora vamos a evaluar con x igual a 3. Entonces, nos copiamos nuestra función. Nos copiamos nuestra función. En lugar de x ponemos 3. Ponemos 3. En lugar de x ponemos un paréntesis y ahí adentro colocamos el 3. Y decimos el resultado es y igual a raíz de ¿cuánto? 3 por 3, 9 menos 1. Raíz de 8. ¿Ya? Lo mismo hacemos. Vamos a hacer ahorita con 4. Me voy a copiar ahorita esta ecuación. Pero han entendido cómo se evalúan, ¿no es cierto, jóvenes?
¿Han entendido cómo se va evaluando? Sí, Ahora vamos a evaluar con x igual a 5, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decir, me copio la función y digo, reemplazar valores de x igual a 5, entonces, donde veo x le pongo 5. Aquí está. Si x está multiplicando, le pongo paréntesis. Si no está en paréntesis x, le coloco paréntesis. Y en lugar de ese x, coloco el valor que estoy evaluando. ¿Ya? Después, díganme cuánto sale de resultado ahí. 14. No, no. 3 por 5, 15, menos 1, 14. Perfecto. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer los cálculos para ir llenando. Entonces, en esta nuestra tabla no podemos usar ni el menos 2, ni el menos 1, ni el 0. Tenemos que usar positivos. El 1, el 2, hemos usado el 3, hemos usado el 5, y así podemos usar más valores. ¿Listo? Entonces, cuando x vale 1, y vale raíz de 2. Cuando x vale 2, y vale raíz de 5. Cuando x vale 3, y vale raíz de 8. Cuando x vale 5, y vale raíz de 14. ¿Ya? A ver. Raíz de 2 es aproximadamente 1,41. 41. ¿Ya? Aproximadamente. Eso es aproximado. Aproximadamente. Ahí. ¿Ya? A ver. Y aquí no es 5, es raíz de 5, ¿no? De 5. Raíz de 5 es aproximadamente 2,23, creo, ¿no? 2,24. ¿Ya? Ahí está. Raíz de 8. Vamos a ver aquí es aproximadamente igual raíz de 8. La raíz de 8 es 2.8. 2,83. ¿Qué dicen? Perdón? La raíz de 2.8. Ya. Raíz de 8, ¿qué me decían, jóvenes? 2.8 me sale. Sí, perfecto. Raíz de 14 va a ser 3, algo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. 3,74. Gracias. Entonces 3,74. ¿Listo? Ahora sí, vamos graficando esos puntitos. 2,80. Cuando x vale 3, vale 3,83. Digo 2,83. Cuando x vale 5, 4, 5, y vale 3,74. ¿Ya? Entonces, miren, esta figura va a tener esta forma. Voy uniendo los puntitos. Ahí está, ahí está, ahí, ahí, y lo amplío un poco así. No. A ver, desde acá. Lo voy a marcar con color verde. Era la línea verde. Con color verde y más gruesito.
¿ya? Entonces, más o menos así va a ser la función esta, f de x igual a raíz de 3x menos 1. Lo que no va a existir es para valores negativos, porque valores negativos de x por 3 van a seguir siendo negativo, menos un negativo, raíz de negativo no existe. Hemos visto que para el 0 tampoco existe, ¿ya? Luego les voy a enseñar cómo ver las restricciones para que sí exista la función. Entonces, la función solo existe hacia la derecha, ¿ya? Se van a copiar y enseguida vamos a ver más definiciones y les voy a enseñar cómo evitar esas indeterminaciones, porque raíz de menos 7 es indeterminado, es un número imaginario. Raíz de menos 4 es imaginario, es una indeterminación. Raíz de menos 1 es imaginario. Entonces, se hace el mismo procedimiento que hemos hecho nosotros para las inecuaciones, el intervalo condición. Vamos a tener que hallar intervalos condiciones y vamos a determinar cuál es el dominio de la función para que exista. Una vez que sepamos cuál es el dominio, recién reemplazamos los valores. ¿Listo? Así no vamos a cometer el error de escoger números X que generan números que son indeterminaciones. ¿Ya? Termínense de copiar este ejemplito, jóvenes. Termínenselo de copiar y si tienen alguna duda me dicen. ¿Listo? Voy a poner pausa. Ya está. Ahora, vamos a ver algunos tipos de funciones. En esta representación gráfica mediante diagramas de Venn, vamos a ver algunos tipos de funciones. Cuando las funciones tienen todos los elementos del dominio están ocupados, pero puede que sobren algunos elementos de la imagen, se conoce como función inyectiva. ¿Qué significa? Cada elemento de la imagen tiene máximo un elemento del dominio. Eso se llama función inyectiva. Es como cuando ustedes van a hacerse pinchar o hacerse vacunar, no les gustaría que les pongan más de 2 inyecciones de la misma vacuna, ¿no es cierto? O de la misma medicina en inyección. Casi a nadie le gusta que le inyecten. ¿Listo? Después están las funciones sobreyectivas, cuando a cada elemento de la imagen le toca por lo menos una inyección. En cambio, en la función inyectiva puede que existan algunas personas que son tan miedosas que no se hacen pinchar, no reciben, no tienen su par ordenado en el conjunto de los elementos del dominio. ¿Ya? En la función sobreyectiva, cada elemento de la imagen tiene su respectivo par en el conjunto del dominio. ¿Listo? Gráficamente se ve así. Hay algunos elementos de la imagen que son parte de 2 pares ordenados. ¿Ya? Entonces, función inyectiva, los elementos de la imagen tienen máximo un par, una contraparte o pertenecen a un par ordenado. Pero hay algunos elementos de la imagen que no pertenecen a la función, que no forman pares ordenados con los elementos del dominio. Es decir, en la función inyectiva pueden sobrar elementos de la imagen. En la función sobreyectiva, todos los elementos de la imagen, toditos, reciben o son parte de un par ordenado. Toditos, aunque algunos de estos sean miembros de 2 pares ordenados. ¿Ya? Esas son las funciones sobreyectivas. Después están las funciones biyectivas. Las funciones biyectivas son cuando se tiene exactamente el mismo número de elementos del dominio y el mismo número de elementos de la imagen. Y cada elemento del dominio tiene su imagen en el conjunto imagen. ¿Listo? Además se dice que las funciones biyectivas son a la vez inyectivas y son sobreyectivas. Es decir, todos los elementos de la imagen pertenecen a un par ordenado, no sobra ninguno, y a la vez cada uno es parte de un par ordenado. ¿Ya? Luego, en las funciones inyectivas, en las que cada elemento del dominio tiene su imagen, en esos casos, se puede dar la función inversa. En la función inversa, lo que hacemos es invertir el orden de los pares ordenados.
Si en un par ordenado dice x es la variable independiente e y es la variable dependiente, en la función inversa, en esta que viene de acá, la primera componente va a ser y y la segunda componente va a ser x. Entonces, la función inversa de x, esta de rojo, va a decir primero está y luego está x. Invertimos el orden de cada elemento de los pares ordenados. ¿Ya? Voy a volver para que copien con calma, pero voy a pausar la grabación. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿ya, jóvenes? Y vamos a continuar. Vamos a ver cómo se calculan las funciones inversas. Les decía hace un momento que analíticamente se aplica este procedimiento para hallar una función inversa. Función inversa se escribe f a la menos 1 de x. ¿Ya? Los pasos son intercambiar las variables x e y. Aquí en este ejemplo, miren, el procedimiento para hallar la función inversa f de x de esta función que dice y igual a x más 5x menos 3x, el primer paso es intercambiar variables. ¿Qué significa eso? Reemplazamos valores de x igual a y. Reemplazamos esos valores. Es decir, la función que decía x que genera y, ahora va a generar y, va a generar su imagen en x. Se da la vuelta, tal como mostrábamos aquí. En esta función de azul, x generaba su imagen en y. La función inversa, esta de rojo, y genera su imagen en x. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es esto. Todo lugar donde veíamos x, le ponemos y. Todo lugar donde veíamos y, le ponemos x. Entonces nos copiamos esta ecuación, pero desde izquierda a derecha. Aquí que apareció, apareció y. Entonces en lugar de esa, colocamos x. Después, aquí apareció x, le colocamos y. Apareció x, le colocamos y. Aparece x, le colocamos y. Todo lo demás lo copiamos tal como está. Solo recuerden esto. En lugar de x, colocamos y en lugar de y, colocamos x. El segundo paso, luego de intercambiar las variables, dice despejar la nueva y. Entonces en la derecha sumamos y más 5y son 6y, menos 3y, 3y. Para despejar y, la nueva y está, simplificamos y despejamos. Este término lo pasamos a la izquierda y x a la derecha. Por simetría, le damos la vuelta directamente para no pasar menos 3y igual a menos x, multiplicar por menos 1, nos va a quedar 3y igual a x. Por simetría, una igualdad se lee x igual a 3y o desde la derecha. Como es igualdad, 3y es igual a x. Esa es la simetría, leer desde la derecha a la izquierda y escribirlo así. 3y igual a x. Y para terminar de despejar y, el término que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, y igual a x tercio. Ya hemos despejado la nueva y. El tercer paso, esa nueva y despejada va a ser la función inversa. Entonces, en lugar de esta nueva y despejada, decimos función inversa de x es igual a x tercio. Y así se calcula una función inversa. ¿Me han entendido, jóvenes, cómo se hace ese procedimiento? Si tienen alguna duda, me avisen, ¿ya? Ingeniero, ecuación, por ejemplo, acá está y Una más función. Sí, esta allá la función, exacto. Para yo determinar el valor de y, la inversa. ¿directamente cambio la variable o tengo que encontrar el valor de y? Para hallar la inversa, esta es la función f de x, ¿no es cierto? Y es f de x. Ya. Entonces, esta es la función f de x, la de azul. La inversa de esta función f de x, la inversa, vamos a reemplazar. En lugar de cada y le ponemos x. En lugar de cada x, colocamos y. Ese reemplazo. Ahora, tenemos que despejar la nueva y. Hacemos operaciones, despejamos, llevamos y al lado izquierdo. Y cuando ya esté al lado izquierdo solita la y, todo lo de la derecha ya está despejado. Todo lo de la derecha va a ser la función inversa. Entonces, esa nueva y que despejamos, en lugar de y le ponemos función inversa de x, igual a todo lo que habíamos despejado.
¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Está claro o todavía quedan dudas? Ingeniero, una consulta. Al cambiar la variable y al otro lado, digamos, donde dice x igual a 3y y después 3y, no sé, el signo no implica nada, solamente se cambia y no afecta, digamos, como otra vez uno cambia al otro lado y tiene que ir con el signo contrario, ¿no? Ya. En este Les caso, ¿no aplica? les estoy explicando acá que estamos aplicando la propiedad por simetría, que dice, en una igualdad es lo mismo decir x es igual a 3y que decir 3y es igual a x, ¿ya? Ahí ustedes, si saben bien los teoremas, los axiomas de los números reales, pueden aplicar esas propiedades. Eh, ¿Qué significa? En lugar de decir, este 3y lo paso a la izquierda como menos 3y, queda 0. El x pasa al otro lado como menos x, queda entonces menos 3y igual a menos x. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por menos 1. Entonces les ahorra pasos si es que se saben esas propiedades, esos axiomas de los números reales. Y aquí, por ejemplo, yo se los estoy haciendo para que vean cómo se aplica. ¿Ya? Si tenemos este y en la derecha y necesitamos que aparezca en la izquierda, si ya está con positivo en la derecha, aplicamos simetría. ¿Ya? Pero si aquí hubiera sido menos 3y, ahí me convenía pasar el menos 3 al otro lado como positivo y el x que pase a la derecha. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo sepamos. Con algunos otros ejemplos más les voy a mostrar. ¿Listo? ¿Ya se entendió? Sí, ingeniero, ya sí. Ya, ya. ¿Alguna otra duda más? Si no, vayan copiando, jóvenes. Les voy a mostrar algunos ejemplos rapidito para que puedan ir sacando capturas sobre hallar las funciones inversas. Mejor se los voy a mostrar mañana. ¿Listo? Si podemos avanzar mañana, les voy a mostrar esos ejemplos con calma. La función inversa de una función radical es una función de este tipo. ¿Ya? Una función potencia o polinómica, donde tenemos a la variable con un exponente positivo y entero. La función inversa de estas ecuaciones de una función donde la variable tiene exponente negativo es una función también con exponente negativo, es decir, variable en el denominador. ¿Listo, jóvenes? Esos son algunos tipos de funciones inversas. Función inversa de eh, función inversa de una función logarítmica es una función donde la variable aparece en el exponente, es decir, es una función exponencial. La función inversa de una función exponencial, cuando la variable aparece en el exponente, su inversa es una función logarítmica. ¿Ya? Y la inversa de una función con exponente negativo a veces también es una función con exponente negativo. ¿Ya? Ahí vamos a terminar la clase de hoy, jóvenes. Vamos a